Le damos la bienvenida a todos nuestros usuarios a Sala de Prensa. Hoy, cuando estamos hablando de gobernabilidad en nuestro país, teniendo en cuenta el contexto actual también de Colombia en medio, que acabamos de atravesar por una crisis en el gobierno del presidente Gustavo Petro, teniendo en cuenta los explosivos audios de Armando Benedetti, el encontronazo con Laura Sarabia, también ex jefe de gabinete del gobierno Petro. Estamos hablando también en medio de un contexto de marchas que se adelantaron, convocadas por las centrales obreras, en las que también participó el primer mandatario del país, pero también hablamos en medio de un contexto de un freno a las reformas, a este proyecto de gobierno también del presidente Gustavo Petro. Para analizar un poco más este panorama, le damos la bienvenida a esta hora a dos invitados. Uno de ellos es Manuel Alejandro Rairana, a quien le damos la bienvenida a Sala de Prensa. Con las buenas noches, Alejandra, y muchísimas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Olmer Muñoz, quien es igualmente analista político, y le damos también la bienvenida. Buenas noches para todos los televidentes y al doctor Manuel también una feliz noche. Bueno, quisiera comenzar y los invito a los dos a que comencemos a hablar justamente por lo más reciente, y lo más reciente son las marchas del día de hoy. Antes de entrar en detalle de algunas declaraciones en las que queremos hacer énfasis también en medio del discurso entregado por el presidente Gustavo Petro, quisiera conocer su opinión en términos generales sobre lo que fue la marcha en el día de hoy. Comienzo con usted, Manuel. Pues Alejandra, creo que es un ejercicio del desgaste político. Creo que el presidente Gustavo Petro ha tenido dos capitales políticos. Un capital político que se ha concentrado en el Congreso, que está bastante desgastado, que creo que lo ha planteado de una manera distinta y que no ha tenido buenos resultados, pero este segundo capital es el capital político de las calles. Es el capital político que creo yo le va a servir al presidente para tratar de girar posiblemente la manera como está llevando el gobierno. Si fue una buena convocatoria, pues podría ratificar que es por ese cambio, por ese camino, perdóneme, o por el contrario, si la participación no fue tan positiva como la esperaban, pues creo yo que es un llamado a tomar medidas y acciones para poder corregir. Entonces creo que aquí estamos viendo cómo el presidente está jugando un poco a malabares en el sentido de cuál de los dos capitales políticos puede darle esa legitimidad y poder reencaucharse en estos 9, 10 meses que lleva gobernando. Bueno, la misma pregunta también para Olmer. ¿Qué opina al respecto y cuáles son sus conclusiones sobre la marcha de hoy? Bueno, básicamente las tres conclusiones son la dificultad de gobernabilidad del presidente Gustavo Petro cada vez es más evidente. Segundo, una idea de gobernar a través de un plebiscito, a través de una acción de las calles, creo que no es la mejor vía, sobre todo porque ya hemos tenido mucho desgaste, sobre todo desde el punto de vista de su discurso y sobre todo de lo efectivo que puede ser en materia de gobierno. Entonces, el reclamo a que la población salga a respaldarle sus reformas sin tener en cuenta que el legislativo es el órgano que las tramita, pues obviamente es una presión política para que se puedan agilizar. No creo que lo logre de manera tan evidente, excepto que logre aceitar cada vez más al Congreso de la República. Y tercero, estamos hablando de la necesidad del país de mantener una estabilidad política. Y creo que en estos momentos el país lo que menos tiene es una estabilidad de gobierno. Los escándalos generan esa inestabilidad y eso se marca también en los temas de agenda política, de agenda de reforma, y no es tan contundente en estos momentos para tenerlo. Aquí el punto clave es, o desde mi punto de vista, es la gobernabilidad del Estado colombiano, y creo que seguir recurriendo a este tipo de acciones en la calle, ya sabemos que realmente no han tenido mucho impacto. El último discurso también que él lo hizo en el balcón no le salió muy bien. Entonces creo yo que es el reclamo a la necesidad de que en general tenga un buen gobierno, y de esto creo que estamos viendo serios problemas al día de hoy. Ya que lo menciona Olmer, justamente iba para allá. ¿Cuáles creen ustedes que son los efectos de esta nueva marcha, que fue numerosa, porque hay algunos videos en los que se evidencia que sí hubo una participación importante de la población en la marcha,
pero entendiendo también un poco el tipo de presidente que tenemos en nuestro país que justamente ha mantenido un discurso cercano a la gente, un discurso que de alguna u otra manera intenta representar un reclamo social de la gente y que hoy de hecho se volvió retador desde el primer mensaje que compartió en sus redes sociales cuando cuestionaba solo, bueno, ¿ven? ¿Será que nos quedamos solos? ¿Consideran ustedes que nos quedamos solos? Como para parafrasearlo de alguna manera, Manuel, ¿qué opina usted? Sí, yo concuerdo un elemento del doctor Olmer que me parece clave, y es que creo que la estrategia del presidente Gustavo Petro se ha enfocado más en un golpe, digamos, en un estado de opinión que en un estado de derecho. Se ha dado cuenta que digamos, las instituciones, algunas fuerzas políticas digamos, tradicionalmente han gobernado, pues no han no le han hecho eco realmente de fondo a estas reformas, y que claramente busca el estado de opinión como una herramienta para legitimar su gobierno, que pasa por una situación bastante compleja, no solamente por el escándalo actualmente de Sarabia y Benedetti, sino no hay que olvidar también el escándalo de su hijo Nicolás, que estaba ahí más o menos sacándolo adelante, también el de su hermano Juan Fernando, Petro también, por el tema de cobrar supuestamente para ingresar a gente a la lista de la paz total. Entonces creo que ha sido una herramienta que él ha abordado, que creo que le puede funcionar en la medida que es claro, y él tiene claridad que al parecer sigue en la política colombiana el efecto teflón. Este efecto teflón que todo presidente o candidato político, por más escándalo que tenga, pareciese resbalarse y como que no le tuviera un efecto. Y creo que el presidente Petro se ha dado cuenta que todavía mantiene un poco de ese efecto teflón, y en esa medida busca fortalecerse en el punto de vista desde un estado de opinión. ¿Qué es lo preocupante de esta estrategia? Y es que volvemos, como lo planteamos anteriormente, lo vuelve como un plebiscito. Si lo dice el pueblo, entonces es correcto, y quien se aparte de esto, pues se vendrán las turbas del pueblo. Y creo que también es un mensaje de deterioro institucional, por ejemplo, al Congreso, en la medida que pues el congresista es en última la representación de la sociedad. La gente votó por ellos, y el decir, yo no concuerdo, yo no negocio con los parlamentarios, yo no negocio con el Congreso, entonces pues estoy anulando también su función dentro de la democracia y dentro del sistema político colombiano. Y por último, y para ir terminando, creo yo también que aquí vemos dentro de todo este problema que se evidencia con el presidente Gustavo Petro, es que lo que se viene y lo que yo sí encuentro como en la esencia de la contradicción es que el presidente Gustavo Petro, digamos que se hizo elegir a través de digamos, tres fuerzas políticas en general. Uno, que son los partidos tradicionales, que están allí, los Benedetti, los Roy, ¿no? Como toda esta tradición política que encontró en el discurso de los nadies y realmente el reclamo de la gente una posibilidad de mantenerse en el poder, de dirigir el Estado, y digamos que se vinculó allí, y que Petro lo recibió a pesar de muchas críticas del segundo sector político, que fueron las izquierdas que creo que se han dedicado históricamente a cuestionarse quién tiene la razón en la lectura política del país, pero nunca se cuestionaron cómo gobernar. Y hoy creo que esa es la segunda deficiencia. Los partidos de izquierda dicen, ok, aquí estamos luchando es por quien tiene la razón, pero ninguno sabe cómo o tiene la experiencia para gobernar. Y por último, y que creo que son los más afectados, son estos movimientos sociales que creyeron en el discurso, que realmente tienen el reclamo de un cambio, de volver a retomar lo que decían los griegos, el timos, la dignidad, y que parece ser que estos problemas pues sí van desgastando ese capital político de las calles que lo tuvieron. Y no hay que dejar de olvidar también el efecto en los sindicatos. Hoy también muchos sindicatos salieron a manifestarse porque no están completamente de acuerdo con esas reformas. Entonces también en últimas es como invitar a pelear entre la misma sociedad estas mismas reformas, pero que se termina ocultando el Congreso, que es el espacio político de debate también. Olmer, Yo, le extiendo a usted también la pregunta. sí, yo quisiera anotar lo siguiente, que me parece muy relevante lo que ha dicho el doctor Sí. Manuel también. Son tres cosas. En primer lugar, tenemos un grave deterioro de la institucionalidad generada por el mismo discurso del presidente Gustavo Petro.
Eso ha llevado a que él mismo hable de un golpe de Estado blando, que eso no existe realmente, porque las grandes contradicciones vienen del interior mismo de su movimiento y de lo que él ha planteado como pacto histórico. Segundo, las instituciones en Colombia han tenido un gran respaldo, incluso internacional, y estoy hablando también de instituciones jurídicas, como en el caso de ayer con la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional. Él mismo mencionó que Colombia tiene un sistema judicial que es capaz de responder a estos lineamientos y necesidades de la verdad y de la claridad y la justicia que debemos tener en el país. El presidente ha desconocido serios precedentes que hemos tenido de un buen nivel institucional, con todas las contradicciones que esto tiene. Y tercero, que es lo preocupante también en este ámbito, es el cambio del pacto histórico implicaba un cambio en las prácticas de la política, y sin embargo eso no ha sido del todo tan cierto. ¿Por qué no? Porque efectivamente los grandes alfiles del gobierno nacional han salido de su gobierno. Y no solamente por escándalos, sino por el asunto de la ingobernabilidad que generan y la inestabilidad que generan al país. La población en general está buscando las reformas como en cualquier núcleo de la política de América Latina. Eso es cierto. Necesitamos resolver los problemas de economía, de estabilidad política, de ingresos de las personas, pero creo que caer en la retórica fatídica del presidente Gustavo Petro, que todo el mundo está contra mí, me quieren sacar como Pedro Castillo en el Perú, pero no respeta las instituciones internamente, genera más fricción. Y muy importante lo que ha mencionado el doctor Manuel, los grandes núcleos sociales o organizaciones sociales que han votado o votaron por el pacto histórico y por el proyecto del presidente Gustavo Petro, se han visto desilusionados por el tema precisamente de gobernabilidad, ejecutar. El presidente es muy bueno para dar 100, tal vez 100 propuestas, como lo hemos dicho en otros programas, de las cuales 2 o 1 pueden ser reales. Esa dosis de realidad es la que la población le está mostrando con inflación, con gasolina más alta, con temas necesarios para abastecimiento. Entonces creo yo, para redondear, que es muy importante hablar del tema institucional y que el presidente Gustavo no se convierta en una víctima constante de los propios problemas que tiene su pacto histórico. Y además, hay una parte de la población que no votó a favor de él y hay que tenerla en cuenta a través del Congreso, que es el que regula estas reformas. Dar ahora a los dos a que escuchemos, ahora sí nos vamos a algunos apartes del discurso del presidente Gustavo Petro de la marcha de hoy, 7 de junio. Vamos con esa primera parte. Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel. El pueblo colombiano quiere una Colombia que retroceda a la esclavitud y que se odie a la gente solo porque tiene la piel negra. ¿Creemos que así vamos a construir la paz? ¿Qué quiere Colombia? ¿Que al indígena se le lleve preso otra vez al cepo y a las cadenas? ¿O que el indígena pueda gobernar también a Colombia? Ahí lo vemos. Manuel, nuevamente los medios de comunicación son los grandes nombrados, los grandes mentados por el presidente Gustavo Petro, pero en este caso además con un señalamiento muy particular, y es que de alguna manera generaliza y asegura que son los medios racistas. Sí, yo creo que toda generalización y ese problema de la generalización tiene mucha imprecisión y creo que ese es un error. Lo otro que sí creo es que, bueno, el presidente no hay que olvidar, el presidente es una persona que históricamente se ha caracterizado por ser, pues digamos, con discursos grandilocuentes, ¿no? Desde el Senado es un gran orador y eso no se les conoce como lo fue el expresidente Uribe, también fue un gran orador, y que obviamente utiliza esa herramienta para este tipo de ejercicios. Creo yo que el tema con la prensa o sea, a mí me parece interesante en la medida que se abre un debate, y creo que detrás de ese debate hay una puja de narrativas, de la construcción de las narrativas. ¿Cuál narrativa se quiere imponer dentro de la sociedad?
¿no? El presidente Gustavo Petro está en una puja por decir, oiga, yo soy víctima, los medios son unos malos, se desconocen realidades, informan mal, ¿no? Y los medios dicen, no, nosotros no informamos mal, estamos haciendo nuestra tarea, tenemos nuestra libertad. No, creo que hay una puja, digamos, democrática también, diría yo, dentro de esas narrativas. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa a mí de fondo? Porque yo creo que el presidente Gustavo Petro, cuando habla sobre los problemas estructurales, uno no puede desconocer que la sociedad colombiana históricamente, tristemente, es racista, clasista, xenófoba, ¿no? Y un poco también tiene un rasgo hacia, no quiere mucho al pobre, ¿no? Y si es extranjero, peor, ¿no? Eso no se puede desconocer, son problemas estructurales. Ahora, ¿qué es lo que a mí me preocupa realmente frente a esto? Y es que históricamente la sociedad colombiana no ha podido establecer mecanismos de gestión de crisis. Creemos que, y esto está muy en nuestras raíces desde que nos volvimos como república, y es que creemos que la solución a los problemas es a través de las armas, ¿no? Y que además convertimos al oponente como un enemigo. Y creo que eso es un elemento claro de que como sociedad no sabemos gestionar nuestras crisis. Y cuando convertimos al oponente como un enemigo, yo lo convierto como enemigo para asesinarlo, para matarlo, para acabarlo, para silenciar su voz. Pero si lo vemos como un oponente que puedo yo interlocutar con él, que puedo escuchar su postura y a partir de las diferencias construir, pues digamos que ahí se puede generar digamos, una democracia sólida, que creo que es lo que no se ha logrado, porque además históricamente buscamos es imponer las posturas frente al otro, silenciar al otro, y que creo que eso históricamente ya nos ha dado malos resultados. Y por último, creo que claramente el presidente busca con su discurso una estrategia que a mí no me parece la más sana, tampoco para la democracia, es crear ese tema entre ellos y el nosotros. Eso como estrategia comunicativa funciona, ¿sí? El ellos contra nosotros fortalece lo que es el efecto teflón, obviamente refuerza el efecto, pues digamos, del estado de opinión, puede ganar fuerza electoral y política, pero eso es muy perjudicial para la sociedad. Y digamos que con esto termino, como lo decía el doctor Olmer, es muy cierto. No hay que olvidar que el presidente ganó muy estrechamente y que él también tiene que gobernar para esa otra mitad del país que no lo apoyó. Entonces, en ese sentido, creo que aquí tiene que ser mucho más sensato, digamos que si quiere ser el cambio, también tiene que plantear también un nuevo cambio de gestión de crisis. Estamos en una crisis y aquí la invitación, y con esto termino, es que nos pensemos en qué es lo que sí ha funcionado y mantenerlo, qué es lo que realmente no nos han funcionado y hay que desecharlo, y que en esos puntos que no nos han funcionado, en qué puntos podemos llevar encuentros para avanzar, que creo que esa es la invitación que debe hacerse desde el gobierno, y crear canales de gestión de crisis donde el diálogo y no el señalamiento sea la base para la construcción. Manuel, pero mientras tanto hablamos también, y se lo preguntó a Olmer, hablemos de las consecuencias de un discurso como este para la prensa también, para la libertad de prensa, y sobre todo hablemos de las consecuencias y las repercusiones también para la prensa, no solamente aquí en la capital del país, sino también las repercusiones para la prensa en las regiones. ¿Es responsable, Olmer? Miren, yo creo que es muy importante, sobre todo los medios de comunicación, a la hora de generar también balances en una democracia. Ya tenemos casos muy difíciles de bloqueo a la comunicación, como en el caso de lo que ha ocurrido en Venezuela, en la misma Nicaragua, y que el presidente Gustavo Petro nunca se ha referido a esa censura que han generado sobre medios directos. Creo que en estos momentos un país como Colombia tiene que pensar en proyectos de largo plazo y donde podamos hablar de un tema de gobierno. El presidente Gustavo Petro lo ha visto a veces como si fuese una venganza contra la derecha de él haber podido llegar al poder y de que Francia Márquez también esté en la vicepresidencia. Pero recordemos un pequeño dato. La vicepresidenta gana ese puesto no porque a Gustavo Petro le gustara mucho, porque recuerden que Gustavo Bolívar lo había dicho públicamente que esa vicepresidencia no podría ser para Francia Márquez y que eso estaba reservado para otra persona. Pues evidentemente no pensaron
en la votación que iba a tener ella y efectivamente el presidente tiene que ceder en ese escaño de la vicepresidencia. Entonces yo creo que la retórica, que es una estrategia también política, recurrir a la idea del racismo, las discusiones decimonónicas y del siglo XXI sobre blancos y negros, sobre quiénes fueron excluidos y quiénes no. Efectivamente, esos problemas estructurales, como lo ha dicho el doctor Manuel, deben canalizarse a través de la vía institucional, pero la retórica, que funciona muy bien como una posibilidad política, reduce los campos de liderazgo a nivel regional y a nivel político. Y obviamente, miren ustedes la contradicción que me parece a mí. El presidente siempre, Gustavo Petro, llamaba a no tener más esta polarización del país. Sin embargo, la vive acosando constantemente y la mantiene en su discurso. Entonces yo creo que, para finalizar, creo que hay que pensar en los temas de un populismo que se vuelve bastante exagerado. Cualquier presidente puede caer en esa trampa. Dos, cualquier presidente puede caer en el exceso del poder y pensar que por encima de su ego no hay nadie, y creo que es un grave error, nos reduce los espacios democráticos. Y tercero, hay que buscar la vía institucional. El presidente Gustavo Petro no puede reclamarle al pueblo que efectivamente den una posición de apoyo o no a distintas políticas, pero efectivamente es decirlo que esto va a ser una forma directa de gobernar, no es de esa manera como vamos a tener un clima de mayor estabilidad. Entonces yo creo que hay que pensarnos en un país hacia el futuro, en un país que no esté pensando en la rencilla y que piense en la gobernabilidad, que es lo que hay que tomar en claro en las decisiones de gobierno en este momento. Vamos ahora a escuchar el siguiente parte del discurso. Yo soy apenas un mandatario de ustedes, un sirviente de ustedes. Llego hasta donde ustedes quieran. Si queremos más allá, vamos más allá. Si queremos aún ir más allá, pues vamos más allá. Este gobierno está al servicio de ustedes. Tomemos decisiones. Dejamos de ser oposición, pasamos a ser gobierno. Y los gobiernos deciden sobre la tierra, deciden sobre el agua, deciden sobre los dineros públicos, deciden sobre el presente. El pueblo que eligió al presidente sigue con el presidente, y tanto el pueblo como el presidente quieren volver realidad el programa de gobierno por el cual el pueblo votó. Ese programa dice que Colombia debe ser una potencia mundial de la vida. Ese programa dice que para ser potencia de la vida, Colombia debe estar en paz, que el objetivo de la paz es el mayor deseo de la sociedad colombiana. Lo vemos entonces en estas dos partes del discurso. Sigue entonces el presidente Gustavo Petro, y me corregirán ustedes, Manuel y Holmer, anteponiendo a ese pueblo que lo respalda, a ese pueblo votante, a ese pueblo que lo eligió, para de alguna manera justificar la realización o la ejecución de su plan de gobierno, o la necesidad de la ejecución de su plan de gobierno, Manuel. Sí, en efecto, creo que esa es la meta que tiene el presidente Gustavo Petro. Creo yo también que el presidente pues creía que los cambios iban a ser rápidos, que iba a tener un ambiente político favorable para hacerlo, y cuando se ve en la realidad pues no ha sido así. Y también creo que la gente pues también creía que era un tema no solamente de ejercicio, creía que era solamente un ejercicio de voluntad, sino no tampoco midieron que también hay unos cambios institucionales, estructurales, que eso requiere tiempo, y que creo que eso es un tema, y vuelvo a reiterar, y por eso inicié en este primer punto. El presidente está jugando con su capital político de las calles.
¿sí? Ahora, eso también tiene un desgaste. O sea, eso hoy, a 9 meses, con una popularidad que ha caído, aún puedes, pues, digamos, llamar a las calles a que las personas salgan, pero que esto en el tiempo se puede ir debilitando en la medida que el presidente no concrete los cambios, en la medida que la gente tampoco sienta realmente que el país cogió un nuevo rumbo. Y lo digo porque cuando él habla que Colombia tiene que ser un país, la potencia mundial de la vida, siempre ha sido un cuestionamiento, ¿qué significa eso? Entonces él dice, primero es la paz, pero vemos que la gestión del comisionado no ha sido la más eficiente, no hay una conexión, una comunicación clara entre las partes de negociación, no hay una claridad, no hay una hoja de ruta, ¿no? Hay un comisionado, Danilo Rueda, pero a veces escuchamos al senador Iván Cepeda teniendo más, digamos, trazando los derroteros más claros que el mismo comisionado. Entonces creo que allí no es claro, y la seguridad en las regiones pues no está siendo garantizada. Lo hemos evidenciado en los diferentes eventos terribles para la fuerza pública, pero también para la población civil. En términos del medio ambiente, que ha sido también otro gran pilar dentro de ese ser potencia mundial de la vida, pues digamos que la ministra ha dado una batalla, pero creo que no ha sentado con claridad el debate. No, hoy vemos nuevamente que el presidente o el gobierno quiere quitar los incentivos para compra, adquisición de vehículos eléctricos. Entonces uno dice, no, pero ¿cómo quieres hacer esa transición? No hay una claridad de la reserva, ¿no? O sea, creo que ese segundo pilar tampoco ha sido claro y que la sociedad tampoco lo ve de esa manera. Y la justicia, que ha sido como ese tercer punto que en la campaña mencionaba para ser esa potencia de vida, pues bueno, hay unos avances de la JEP, creo yo que eso es bastante positivo, pero en el día a día de la gente pues digamos sus casos no avanzan, también tenemos unos problemas de unos retrasos dentro de la justicia. Entonces, en la medida que el presidente no logre aterrizar, materializar esas propuestas de cambio y que la gente lo sienta realmente, pues ese capital político de las calles se va desgastando. Y vuelvo a insistir, creo que jugar a través del golpe de opinión y no el golpe de Estado, pues es perjudicial, porque no necesariamente porque las masas lo reclamen, no quiere decir que eso signifique que tenga sea realmente el camino que debamos de tomar. Entonces creo yo que aquí, y vuelvo a reiterar, hay que hacer un ejercicio más sensato y crear realmente los canales de diálogos institucionales en donde pues quepamos todas las fuerzas políticas y todos los actores de la sociedad colombiana. Manuel Olmer, usted que nos ha estado hablando sobre el tema de la gobernabilidad y poniendo de frente en esta conversación el tema de la gobernabilidad, para ir ya llegando a nuestras conclusiones o a las conclusiones de esta conversación, hablemos entonces de lo siguiente. ¿Estaría en jaque entonces la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro en este momento? Y desde ese punto de vista, ¿qué futuro también le ven ustedes a las reformas que en ese momento están cursando en el Congreso, Olmer? Y muchas gracias por esa pregunta. Son dos conceptos muy básicos que en ciencia política se manejan, y es el de gobernabilidad y el de la gobernanza. Ambos están en riesgo en el caso del país, sobre todo porque la gobernanza, que es la capacidad de gestionar esas ideas que él tiene con gobiernos locales y departamentales, se ve cada vez reducida. Y en el tema de la gobernabilidad tiene que ver con esa capacidad de mantener una estabilidad política en su gobierno como tal, en sus ministros, y que puedan tener un mismo lenguaje para orientar el país. Creo que ahí es donde está el defecto del presidente. Y yo creo, pues de buena fe, no queremos decir que todo esté mal, pero de buena fe hay que decirlo, el presidente se equivoca cuando pretende que todo lo que él pueda decir, apelando al pueblo, va a ser de esa manera. Hay muchas cosas que no se solucionan solamente con la retórica recurriendo a la exclusión social. Hay que tomar decisiones, y las decisiones también hay que hacerlas de manera consensuada. Finalmente, el riesgo a veces del discurso del presidente es que termine en una concentración absoluta del poder. El populismo empieza así. El populismo empieza apelando a las decisiones populares, a la decisión de las masas, y empieza a haber enemigos en todas partes: medios de comunicación, corrientes políticas, organizaciones no gubernamentales, medios internacionales.
Si el presidente es cuidadoso al respecto, como defensor de derechos humanos, que lo ha sido durante mucho tiempo, los medios de comunicación no pueden ser su blanco de acción. Aquí los que tienen que ser el blanco de acción de gobierno son los corruptos, los violentos, los que se roban la plata, los que no gestionan. Ahí es donde está el tema de gobierno y gobernabilidad, y creo que tiene capacidad para hacerlo, pero tiene que dejar que las otras fuerzas también le hablen al presidente, porque, insisto, a veces el ego puede más que la capacidad de gobierno, y allí creo que el presidente tiene un defecto que puede superar, y si no lo hace, pues realmente no tendremos muy buenos efectos a nivel de país en los próximos años. Olmer, gracias. Finalmente, Manuel, conclusiones. Sí, creo yo, comparto lo que dice el doctor Olmer, creo que hay la discusión o el escándalo de Sarabia con Benedetti evidenció que hay problemas dentro del equipo dinamizador del gobierno. Creo que el presidente Gustavo Petro tiene que ajustar estas herramientas de cómo dinamizar su equipo al interior de los ministerios, ¿no? Una comunicación más directa, que no se encierre tanto, pero también quiero lo segundo es que sea un poco más dinamizador también con el Congreso. Creo que el presidente quiso primero negociar con los jefes de los partidos y luego cuando vio que, pues, que no fue fácil, entonces se fue a negociar senador por senador. Entonces creo yo que ahí el presidente tiene que mejorar en esa manera de dinamizar la política, de aterrizar las propuestas, de que esto claramente es un proceso para hacer esos cambios estructurales, pero empezar con algo, tomar decisiones lo más rápido y acertadas posibles, y que yo creo que, como lo decía el senador, el ex embajador Benedetti, hay una preocupación. Yo creo que la marcha de hoy buscaba mirar cuál era su respaldo, pero también no solamente en términos del apoyo después de la crisis, sino también creo yo que podría ser para otro programa, si es que eso cómo les va a afectar para las elecciones regionales, que yo creo que también esta es la apuesta que muchos de los partidos políticos, en medio de esta crisis de partidos que tenemos, le están apuntando. Y creo yo que si el presidente quiere tener y ganar las elecciones regionales y tener una gobernabilidad, pues tendrá que tener acciones rápidas, concretas de aquí, al menos a las próximas elecciones, y aterrizar su plan de desarrollo. A Manuel también muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Caracol Ahora, lo mismo a Olmer, a los dos, por acompañarnos para hacer este análisis de esa situación, hablando de gobernabilidad en nuestro país, de cara a la situación, las diferentes situaciones que en ese momento están ocurriendo y que dan cuenta de una crisis en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Eso es todo hasta este momento. Muchísimas gracias también a todos los usuarios que se conectaron con Sala de Prensa.